Esos perros ya no sirven. Sáquenlos y entiérrenlos hoy mismo. La orden del patrón rico fue directa, fría y sin remordimiento. El trabajador pobre escuchó en silencio, sabiendo exactamente lo que esa orden significaba. Lo que el patrón nunca imaginó fue que obedecerle, o desobedecerlo, cambiaría su destino para siempre. El patrón rico no levantó la voz. No hizo falta. Su tono fue peor, frío, decidido. «Esos perros ya no sirven», dijo, mirando hacia el corral. «Comen y no cuidan nada». El trabajador pobre se quedó quieto. Los perros viejos, flacos y cansados, levantaron la cabeza al escuchar pasos. «¿Me escuchaste?», continuó el patrón. «No pienso gastar un peso más en animales inútiles». La orden aún no estaba completa, pero ya pesaba como una sentencia. El trabajador intentó hablar. «Patrón, han cuidado esta finca toda la vida. Ya cumplieron». Se acercó un paso más y lo miró fijo. «Cava un hoyo lejos. Los entierras hoy mismo». Vivo la palabra cayó como un golpe seco. No hubo duda. No hubo margen. «¿Algún problema?», preguntó el patrón con media sonrisa. «¿O también te volviste blando?». «No, patrón», respondió él bajando la mirada. «Bien», sentenció. «Porque si no cumples, mañana no vuelves a pisar esta finca. Y ya sabes lo que eso significa». El patrón se dio la vuelta, seguro de su poder. «Quiero ese asunto resuelto antes de que oscurezca», remató. «No quiero oírlos más». El trabajador quedó solo con los perros. Se arrodilló lentamente y apoyó la frente en la tierra. No lloró. Era un punto sin regreso. Y al darla, el patrón rico acababa de sellar, sin saberlo, el inicio de su propia ruina. El trabajador pobre tomó la pala con manos firmes, aunque por dentro temblaba. El patrón rico lo observaba desde lejos, apoyado en la cerca. «No te tardes», gritó. Los perros viejos caminaron detrás del trabajador confiados, sin saber nada. Cada paso hacia el monte pesaba como una traición anticipada. El hoyo aún no existía, pero la orden ya estaba escrita en su cabeza. «Más lejos», ordenó el patrón. «No quiero escuchar ladridos». El trabajador asintió sin mirar atrás. Clavó la pala en la tierra, solo para marcar tiempo. Sabía que cavar de verdad sería firmar una culpa imposible de cargar. La desobediencia debía parecer obediencia. Desde la finca, el patrón seguía vigilando. «Si vuelves sin haberlo hecho, no vuelvas», dijo en voz alta, como si pudiera alcanzarlo. «Aquí mando yo». El trabajador cavó superficialmente, levantó tierra, sudó. El ruido debía escucharse. El engaño necesitaba ruido. Los perros se echaron a la sombra, cansados, confiados. Esa confianza era lo que más dolía. Cuando el sol empezó a bajar, el trabajador tomó una decisión irreversible. Tapó el hueco incompleto, limpió la pala y se internó más en el monte con los perros. «Síganme», susurró. «No miren atrás». En la finca, el patrón rico sonrió, convencido de que su orden se cumplía. No sabía que, en ese mismo instante, el trabajador estaba eligiendo el camino más peligroso: desobedecer para salvar vidas. Y ese acto silencioso acababa de mover algo que ya no podría detenerse. El trabajador avanzó por el monte con pasos medidos, evitando ramas secas. Los perros viejos lo seguían en silencio, como si entendieran que no debían hacer ruido. Detrás, el sol caía y el tiempo se agotaba. Desde la finca, la voz del patrón rico volvió a escucharse, cortante. «Quiero ver la tierra removida cuando regreses». El trabajador se detuvo en una hondonada y escondió a los perros entre matorrales. Les dio agua y los cubrió con ramas. «Aquí», susurró. «No se muevan». Un motor rugió a lo lejos. El patrón había mandado a revisar el monte. El trabajador sintió el pulso en la garganta. Si los encontraban, no habría explicación posible. El engaño debía sostenerse hasta el final del día. «¿Ya terminaste?», preguntó el patrón por radio, con tono impaciente. «Casi, patrón»,
respondió el trabajador midiendo cada palabra. La tierra está dura. Más te vale, replicó. No quiero excusas. El trabajador tomó la pala y volvió al hoyo superficial. El ruido era su coartada. Cada palada, El patrón lo esperó con los brazos cruzados. ¿Y los perros?, preguntó sin emoción. Enterrados, respondió él, bajando la mirada. El silencio duró un segundo eterno. Bien, dijo el patrón al fin. Mañana no quiero rastros. El trabajador se alejó con el pecho apretado. Los perros estaban vivos, pero el peligro acababa de multiplicarse. Porque la mentira, una vez dicha, exige ser defendida. A la mañana siguiente, el patrón rico fue directo al monte. No llamó a nadie. Se agachó, tomó un puñado y lo dejó caer entre los dedos. El trabajador se acercó con paso lento, sintiendo que el aire se le cerraba en el pecho. Sí, patrón, el hombre rico pateó el suelo. Demasiado superficial. Sonrió sin humor. ¿O es que te dio miedo? El trabajador negó con la cabeza. Hice lo que usted mandó. El patrón no respondió. Se quedó observando el monte, como si escuchara algo que los demás no. Un ladrido lejano cortó el silencio, breve, ahogado. El patrón giró de golpe. ¿Oíste eso? El hombre rico entornó los ojos. Qué curioso, dijo. El patrón dio media vuelta. Hoy no te mueves de mi vista, ordenó. ¿Y si descubro que me engañaste? El trabajador entendió que la desobediencia ya no era un secreto enterrado. Era una sospecha viva, respirando muy cerca. Y cuando el poder huele la mentira, no descansa hasta arrancarla de raíz. El patrón rico reunió a los hombres sin levantar la voz. Eso era lo peor. Hoy se revisa todo el monte, ordenó. Quiero huellas, tierra removida y silencio absoluto. Miró al trabajador pobre de reojo. Y tú no te me despegas. La vigilancia ya no era casual. Era una trampa cerrándose. Caminaron entre matorrales durante horas. El patrón se detenía, señalaba, olfateaba el aire como si pudiera oler la desobediencia. Aquí alguien pasó, dijo. ¿Ves? El trabajador asintió sin hablar. Los perros no se van solos, continuó. Alguien los llevó. La frase fue una acusación sin nombre, dirigida a quien sabía que debía escucharla. Un hombre gritó desde más arriba. ¡Patrón! ¡Hay marcas recientes! El corazón del trabajador dio un golpe seco. El patrón subió de inmediato. ¡Muéstrame! Se agachó, tocó las huellas y sonrió. No están muertos, dijo en voz baja. Y tú sabes dónde están. El patrón se enderezó y habló para todos. Nadie se va hasta encontrarlos. Luego se inclinó hacia el trabajador. Te di una orden simple, susurró. El trabajador apretó los puños. Los perros seguían vivos. El trabajador caminó delante, con la mirada fija en el suelo. Sabía que lo observaban. Más rápido, ordenó el patrón. El sol no espera. Un crujido entre los arbustos tensó el aire. El trabajador se detuvo un segundo. ¿Qué fue eso?, preguntó el patrón. Una rama, respondió él. El monte está seco. La respuesta fue inmediata, pero el patrón no pareció convencido. Si los encuentro, dijo el patrón bajando la voz, los entierro de verdad, y contigo. El trabajador no reaccionó. Siguió avanzando, marcando un rumbo que se alejaba del escondite real. La estrategia era simple y peligrosa: cansarlos, confundirlos, ganar tiempo. Cada paso era una apuesta. Cada silencio, una defensa. Llegaron a un barranco viejo. El patrón miró abajo y sonrió con crueldad. Aquí habría sido fácil, comentó. Nadie oye nada. El trabajador tragó saliva. ¿Seguimos?, preguntó uno de los hombres. Sí, ordenó el patrón. Hasta que no quede duda. El monte parecía cerrarse sobre ellos. Al caer la tarde, el cansancio empezó a pasar factura. Uno de los hombres se rezagó, otro pidió agua. El patrón apretó los dientes. Esto no termina hoy, sentenció. Mañana seguimos. El trabajador sintió un alivio breve,
peligroso. Los perros seguían vivos, pero la cacería continuaría. Y cuando el poder decide insistir, el riesgo se multiplica. La noche traería decisiones aún más duras. La noche cayó rápido y con ella llegó el silencio más peligroso. El patrón rico encendió una linterna y habló sin rodeos. «No nos vamos», ordenó. «Alumbramos y seguimos». El trabajador sintió el frío subirle por la espalda. La oscuridad ya no protegía, delataba. A lo lejos, un jadeo ahogado rompió el aire. El patrón levantó la linterna. «Ahí», dijo. «¿Oíste eso?» «Animales del monte», respondió el trabajador forzando calma. El patrón se acercó, bajando la voz. «No me mientas», susurró. «Los perros viejos no corren lejos. Alguien los está escondiendo». Alzó la linterna y señaló el sendero. «Guía. Ahora». La orden fue directa. Negarse ya no era una opción. El trabajador avanzó hacia un claro falso, lejos del escondite real. Las linternas barrían el suelo. Un perro aulló a la distancia. El patrón sonrió. «¿Ves?», dijo. «Vivos». El trabajador apretó los dientes. Sabía que cada sonido acercaba el final. Entonces tomó la decisión más peligrosa: cambiar el plan. De improviso, el trabajador se desvió hacia el arroyo. «Por aquí es más fácil», dijo. «La tierra guarda huellas». El patrón dudó un segundo y asintió. Ese segundo fue suficiente. Mientras cruzaban el agua, el rastro se borró. La noche cubrió lo demás. Los perros seguían vivos, pero el margen se había reducido al mínimo. Y el patrón rico, convencido de estar cerca, ya no pensaba detenerse. El arroyo corría bajo la luz temblorosa de las linternas. El patrón rico se detuvo de golpe. «Aquí no», ordenó. «El agua confunde, pero no borra todo». Se agachó y tocó el barro. «Mira esto», dijo. «Huellas recientes». El trabajador sintió que el estómago se le cerraba. El rastro estaba demasiado cerca del escondite real. «Exploren arriba», mandó el patrón. «Y revisen los matorrales». Un hombre avanzó y apartó ramas. Un gruñido suave escapó. El patrón alzó la linterna. «Ahí», exclamó. Sabía que no estaban muertos. El trabajador dio un paso al frente. «Patrón, déjelos, ya no sirven». «Cállate», rugió. «Me desobedeciste». El patrón avanzó con furia. «Ahora los entierras aquí mismo», ordenó. «Y tú miras». Los perros se apretaron, temblando. El trabajador respiró hondo y se plantó. «No», dijo por primera vez sin bajar la mirada. «No lo haré». El silencio fue brutal. La desobediencia dejó de ser secreta y se volvió abierta. «¿Qué dijiste?», preguntó el patrón incrédulo. «Que no», repitió el trabajador. «Ya basta». El patrón levantó la mano pero se detuvo. Los hombres dudaron. Esa duda era nueva. La autoridad absoluta se había resquebrajado. Los perros seguían vivos. Y el conflicto acababa de cruzar el punto donde ya no hay vuelta atrás. El patrón rico bajó la mano lentamente, como si midiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Te crees valiente», dijo. «Pero aquí las cosas se hacen a mi manera». Se giró hacia los hombres. «Caben. Ahora». Nadie se movió. El silencio fue una respuesta inesperada. El poder por primera vez no obedeció. «¿No oyeron?», rugió. «¡Caben!». Uno de los hombres dio un paso atrás. «Patrón, ya es demasiado». La frase cayó como una piedra. El patrón entendió que algo se le estaba escapando. Miró al trabajador con rabia contenida. «Esto lo vas a pagar», susurró. «Te voy a arruinar». La amenaza ya no tenía el efecto de antes. Un ruido de motor se escuchó a lo lejos. Luces aparecieron entre los árboles. «¿Quién anda ahí?», preguntó uno. El patrón frunció el ceño. «Nadie tiene permiso», murmuró. El trabajador reconoció el sonido. No era de la finca. Alguien más había sido alertado. La confrontación privada estaba a punto de hacerse pública. «Suelten las herramientas», ordenó el patrón nervioso. «Esto no es asunto de nadie más». Pero ya lo era.
Las luces se acercaban y las voces se hacían claras. Los perros seguían vivos, respirando con dificultad. El trabajador sintió algo nuevo. No era miedo. Era la certeza de que, al desobedecer una orden cruel, había empujado el conflicto a un terreno donde el poder ya no podía enterrarlo. Las luces se detuvieron a pocos metros. Un vehículo apagó el motor y alguien habló con tono firme. «¿Qué está pasando aquí?». El patrón rico dio un paso al frente. «Propiedad privada», dijo. «Retírense». «Recibimos una alerta», respondieron. «Y necesitamos ver a los animales». La palabra animales tensó el aire. Ya no era un asunto interno. «Aquí mando yo», insistió el patrón. «No hay nada que ver». Uno de los hombres señaló a los perros, visibles entre los matorrales. «Están vivos», dijo. «¿Por qué iban a enterrarlos?». El patrón miró al trabajador con furia. «Te dije que te arruinaría», susurró. «No hoy», respondió él, sin alzar la voz. La autoridad del grito se diluía frente a testigos. «Necesitamos nombres y versiones», pidieron. «Y nadie se mueve». Los hombres del patrón dudaron. Algunos bajaron las herramientas. El trabajador se colocó delante de los perros, sin tocar a nadie. «Yo recibí la orden», dijo, y me negué. No añadió nada más. No hacía falta. La frase quedó registrada. El patrón rico respiró hondo, intentando recomponerse. «Esto se arregla», dijo. «Siempre se arregla». «No así», respondieron. «Ahora se documenta». Las linternas se encendieron de nuevo, pero ya no para cazar, para registrar. Los perros seguían vivos, y el poder del patrón, expuesto a la vista de otros, empezaba a desmoronarse sin posibilidad de enterrarlo. Las linternas se apagaron una a una. Ahora solo quedaba la luz fija de una cámara encendida. «Diga su nombre y repita la orden que recibió», pidió una voz serena. El trabajador respiró hondo. «Me ordenaron enterrar vivos a los perros viejos. Hoy». El patrón rico dio un paso brusco. «Eso es mentira», gritó. «Yo nunca dije eso así». El silencio que siguió fue más fuerte que el grito. «¿Alguien más escuchó la orden?», preguntaron. Un hombre levantó la mano, dudando. Luego otro. «La escuchamos», dijeron. Fue clara. El patrón los miró como si no los reconociera. «¿También me van a traicionar?». «No es traición», respondió uno. «Es la verdad». La palabra cayó pesada, irreversible. «Los animales quedan bajo resguardo inmediato», indicaron. El trabajador se agachó y acarició a uno de los perros. «Tranquilos», susurró. «Ya pasó». El patrón apretó los puños. «Esto no termina aquí», murmuró. «Para usted, recién empieza», le respondieron. El poder ya no gritaba, se defendía. Mientras tomaban datos y firmas, el patrón observó cómo otros hablaban sin pedir permiso. «Nunca pensé que se atreverían», dijo en voz baja. El trabajador no respondió. Miraba a los perros respirar, libres por primera vez en mucho tiempo. La historia había cambiado de manos, y lo que venía después ya no dependía de una orden, sino de todo lo que esa orden había revelado. La noche avanzó, y las preguntas no se detuvieron. «¿Ha dado órdenes similares antes?», preguntaron sin acusar, solo registrando. El patrón rico respondió rápido. «Nunca. Esto es un circo». Pero uno de los hombres bajó la mirada. «No es la primera vez», dijo. «Ya había pasado con otros animales». La frase quedó flotando, pesada. El pasado empezaba a empujar desde atrás. «Explíquese», pidieron. «Cosas que no servían», intervino el patrón. «Decisiones de trabajo». «¿Decisiones que implicaban daño?», replicaron. El silencio fue largo, demasiado largo. El trabajador sintió cómo el relato se ordenaba solo. No hacía falta exagerar. Bastaba con recordar órdenes, fechas, amenazas. El patrón ya no controlaba qué salía primero. «Tenemos reportes anteriores», anunciaron. «Advertencias no atendidas». El patrón dio un paso atrás. «Eso está cerrado». «No cuando se repite», respondieron. «Y menos con testigos». La cámara siguió grabando. Cada gesto,
cada pausa. El poder que antes imponía miedo ahora dejaba huellas claras. Los perros fueron cargados con cuidado. Uno levantó la cabeza y miró al trabajador. «Van a estar bien», les dijo. Desde lejos, el patrón observó cómo se iban. «Todo esto por unos perros viejos», murmuró. No entendió que no era por ellos. Era por todo lo que había creído que podía enterrar sin consecuencias. Y esa historia recién comenzaba a contarse completa. El amanecer encontró la finca en silencio vigilado. Un vehículo oficial quedó estacionado frente al portón. «Se inicia un proceso formal», anunció una voz firme. «Nadie sale sin autorización». El patrón rico intentó sonreír. «Esto se aclara rápido». «No hoy», respondieron. «Hoy se documenta». El cambio fue inmediato. El territorio dejó de ser suyo. «Necesitamos contratos, registros y testimonios», pidieron. «Aquí siempre se trabajó así», replicó el patrón. «Así no es una norma», contestaron. «Es un riesgo». Los trabajadores fueron llamados uno a uno. Las respuestas fueron breves, coincidentes, órdenes, amenazas, silencios impuestos. El relato empezó a cerrarse como una malla. El trabajador declaró con la voz controlada. La orden fue clara: enterrarlos vivos. ¿Se negó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era correcto. No dijo más. No hacía falta. La sencillez pesó más que cualquier defensa elaborada. El patrón rico observó desde un banco, inmóvil. «Todo esto se va a caer», murmuró. Pero no se caía, se afirmaba. Cada firma, cada registro, cada mirada que ya no se bajaba confirmaba lo evidente. El poder que vivía del miedo había quedado expuesto. Y cuando eso ocurre, la caída deja de ser una posibilidad para convertirse en un trámite. La revisión avanzó rápido. «Hay inconsistencias graves», dijo la funcionaria, «y órdenes registradas que no aparecen en ningún protocolo». El patrón rico apretó la mandíbula. «Esto es persecución», respondió. «Aquí siempre mandé yo». «Ese es el problema», contestaron. Mandar no es lo mismo que abusar. La diferencia, por primera vez, quedó escrita. Uno de los inspectores levantó un documento. «Hay una cláusula activa», explicó. «En casos de maltrato comprobado, se suspende la administración». «Eso no puede aplicarse», dijo el patrón. «Nadie me avisó». «Está firmada», respondieron. «Por usted». El papel tembló en sus manos. El giro no era emocional, era legal. Los trabajadores escucharon atentos. «Habrá un administrador temporal», anunciaron, «y protección para denunciantes». El trabajador pobre sintió un peso menos en el pecho. No buscó la mirada del patrón. Sabía que el enfrentamiento ya no era personal. El sistema que el hombre rico había ignorado ahora lo alcanzaba. El patrón rico se levantó de golpe. «Esto no termina así», gritó. «Sí termina», respondieron. «Hoy». Afuera, el sol subía. La finca seguía en pie, pero el mando había cambiado de manos. El giro estaba definido. No habría arreglo privado ni marcha atrás. Solo consecuencias. El administrador temporal llegó sin escolta ni discursos. «Desde este momento, las decisiones pasan por mi firma», dijo, claro. «Cualquier orden fuera de protocolo será sancionada». El patrón rico soltó una risa corta. «¿Así de fácil me sacan?» «Así de documentado», respondió el administrador. «Aquí están las actas». Los papeles no gritaban, pero cerraban puertas. «Quiero hablar con mi gente», exigió el patrón. «Puede hablar», dijeron. «No puede ordenar». El cambio se sintió inmediato. El patrón intentó dar una instrucción y nadie se movió. «¿Me escucharon?» «Ahora no», contestó uno. «Hay que esperar autorización». La frase, simple, lo dejó sin aire. El trabajador pobre fue llamado para confirmar medidas de resguardo. «Los perros quedarán bajo cuidado permanente», explicaron. «Usted no tendrá represalias». «Gracias», dijo él sin alzar la voz. Miró a la distancia la casa grande. No había satisfacción, solo alivio. La desobediencia había encontrado respaldo. Y eso cambiaba todo.
El patrón rico caminó solo por el patio. «Esto se arregla con tiempo», murmuró. Pero el tiempo ya no le pertenecía. Las órdenes que antes imponían miedo ahora quedaban registradas. La caída no era un golpe, era una escalera que se bajaba peldaño a peldaño, sin posibilidad de subir. La confirmación llegó por escrito, sin margen a interpretaciones. «Se aplican sanciones inmediatas por maltrato y abuso de autoridad», leyó la funcionaria. «Habrá seguimiento permanente». El patrón rico apretó los labios. «Esto es temporal», dijo. «Todo pasa. Esto queda», respondieron. «En actas». La diferencia entre pasar y quedar lo dejó inmóvil. «Desde hoy», continuaron, «queda prohibido emitir órdenes directas sin supervisión». «¿También me van a decir cómo trabajar?», replicó el patrón. «Cómo trabajar, no», respondieron. «Cómo no dañar, sí». Los trabajadores escucharon en silencio. Nadie celebró. Nadie tembló. El miedo había perdido su función. El trabajador pobre fue notificado aparte. «Cuenta con protección», le dijeron. «Cualquier represalia será sancionada». «Entiendo», respondió. No pidió nada más. Pensó en los perros, ya lejos, respirando tranquilos. La decisión que tomó en el monte ahora tenía respaldo formal. La desobediencia había dejado de ser un riesgo solitario. El patrón rico se quedó mirando el papel. «Nunca pensé que llegaría a esto», murmuró. «Llegó por acumulación», respondieron. «No por un día». La frase cerró una puerta mental. El poder no se perdió por un error. Se perdió por una forma de mandar. Y eso ya no tenía arreglo. La finca amaneció distinta. No por el lugar, sino por el silencio. «Hoy nadie recibe órdenes directas», anunció el administrador. «Todo pasa por registro». El patrón rico intentó hablar, pero se detuvo. Sabía que ya no podía imponer. El poder, cuando se queda sin voz, empieza a desmoronarse desde adentro. «Esto es ridículo», murmuró el patrón. «Sin mí, nada funciona». «Funciona distinto», respondió el administrador. «Y mejor». Los trabajadores siguieron con sus tareas sin apuro ni miedo. Nadie esperaba gritos. Nadie miraba al suelo. Esa normalidad nueva era la derrota más clara. El trabajador pobre cruzó el patio sin bajar la cabeza. «Necesitamos su firma para continuar», le dijeron al patrón. El hombre rico dudó. Firmó. La mano le tembló. Cada firma era una renuncia pequeña a la autoridad que creyó eterna. «Nunca pensé que llegarían tan lejos», dijo en voz baja. «Llegamos porque había pruebas», le respondieron. Al atardecer, el patrón quedó solo frente a la casa grande. «Todo por unos perros viejos», susurró. No entendió que no fue por ellos. Fue por la forma de mandar, por las órdenes que creían enterradas. La caída ya era definitiva, y no había discurso capaz de revertirla. La notificación final llegó con un tono que no admitía réplica. «Se confirma la inhabilitación temporal para dirigir personal», leyó el administrador. «Y la obligación de capacitación obligatoria». El patrón rico soltó una risa amarga. «¿Capacitación?» «Sí», respondieron. «Para aprender límites que nunca respetó. La humillación ya no era pública, era íntima». «Quiero hablar con él», pidió el patrón, señalando al trabajador. «Puede hablar», dijeron, sin amenazas. Se acercó despacio. «¿Valió la pena?», preguntó con voz baja. «Sí», respondió el trabajador. «Porque nadie tiene derecho a dar esa orden». La frase fue simple y definitiva. Los trabajadores continuaron sin detenerse. Nadie miró al patrón esperando instrucciones. «Antes corrían cuando yo hablaba», murmuró. «Antes tenían miedo», respondió el administrador. «Hoy trabajan». El contraste lo dejó sin palabras. El poder que vivía del temor no sobrevivía a la normalidad. Esa tarde, el patrón se encerró en la casa grande. Miró fotos viejas, trofeos, papeles firmados. «Todo se me fue de las manos», dijo en voz baja. Afuera, el trabajador respiró hondo. Sabía que lo peor había pasado. El daño no se borraba,
Pero el control sí, y eso cambiaba el futuro. La resolución se anunció en el patio, sin adornos. El proceso concluye con sanciones vigentes y control externo, leyó el administrador. No hay apelación inmediata. El patrón rico apretó los labios. Esto no puede terminar así, dijo. Termina así porque empezó así, respondieron. La frase cayó con el peso de todo lo registrado. Los trabajadores escucharon sin bajar la mirada. Desde hoy, se garantizan condiciones y canales de denuncia, continuaron. El patrón intentó intervenir. Yo levanté esta finca. Y ahora debe responder por cómo la sostuvo, contestaron. Nadie aplaudió. Nadie celebró. La justicia no necesitaba ruido para imponerse. El trabajador fue llamado por última vez. ¿Desea agregar algo? Solo que esa orden nunca debió darse, respondió. Queda asentado, dijeron. A lo lejos, el sonido del transporte alejándose con los perros confirmó que estaban a salvo. Esa certeza cerró un círculo que había empezado con una pala y una amenaza. El patrón rico quedó solo, mirando la tierra del patio. Nunca pensé que perdería así, murmuró. No perdió por desobediencia ajena, sino por abuso propio. El final ya estaba escrito. Faltaba solo el último paso. Aceptar que el poder no se entierra, se responde. El cierre llegó sin discursos ni cámaras. Se mantienen las sanciones y el control externo, confirmó el administrador. El expediente queda abierto a seguimiento. El patrón rico no respondió. Miró el suelo como si buscara algo que ya no estaba ahí. La autoridad que ejerció durante años se había desvanecido sin escándalo, exactamente como el miedo que la sostenía. La finca siguió funcionando, pero de otra manera. Las órdenes ahora se registraban. Las amenazas no existían. Los trabajadores caminaban sin bajar la cabeza. Así se trabaja mejor, dijo uno, en voz baja. El patrón escuchó desde lejos. No discutió. Sabía que su voz ya no marcaba el ritmo. La pérdida no era material, era total. El trabajador visitó a los perros en su nuevo refugio. Estaban viejos, sí, pero vivos. Lo reconocieron y movieron la cola con la misma lealtad de siempre. Ya pasó, susurró. No buscó agradecimientos ni aplausos. Entendió que su decisión no fue heroica, fue necesaria. Desobedecer una orden cruel había salvado vidas y cambiado destinos. Al final, el patrón rico comprendió demasiado tarde su error. No fue gastar dinero en perros viejos. Fue creer que podía mandar sin límites, sin humanidad y sin consecuencias. La ruina no llegó por una denuncia aislada, sino por una forma de ejercer el poder. Y quedó la lección imposible de borrar. Cuando alguien se atreve a decir no ante una orden injusta, incluso el poder más abusivo empieza a caer.